como toda pareja espera que su boda sea el evento del año, ¿no? Así nosotros como iglesia un día nos vamos a estar casando con Jesús. Eso lo dice el libro de Apocalipsis, lo dice Pablo, lo dice Jesús, lo dice durante todo el Nuevo Testamento. Pero para estar seguros que un día Jesús vendrá y vendrá por nosotros, tenemos que estar seguros del arrebatamiento. Si uno se quiere casar con Jesús, uno tiene que ser arrebatado por Jesús en las nubes. Y no voy a entrar en detalle porque esa exégesis la vamos a hacer más adelante, los eventos, las trompetas y todo eso. Eso va más adelante, no en esta predicación, en otra. Pero hoy quiero que aprendamos a abrazar la esperanza que hay en ese momento. Que no le tengamos miedo. Que el pastor no nos diga, y el Señor viene, y nos escondamos debajo de una piedra. O nos pongamos nerviosos y digamos, ay Dios mío, pero ¿cómo así que viene? La Biblia dice que Jesús se está preparando para su novia. Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. En la antigüedad, cuando se iban a casar, o sea, ya le daban la dote, ya estaba el anillo, ya estaba todo comprado. Antes de hacer el matrimonio, el novio preparaba la casa donde iba a vivir la novia. Y hasta que el novio no tenía todo organizado, no se hacía la boda. Entonces el novio iba a la casa de la novia y en una fiesta, en un evento, mejor dicho, de grandes asuntos, sacaba a la novia con la familia y se iban todos como en un baile, en una danza, en una celebración, hasta llegar a la casa donde estaba el novio y tenía todo preparado. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Nos está preparando un lugar. Muchos cristianos, muchas personas sienten miedo de ese momento. Uno les habla de las nubes, del arrebatamiento, del ladrón en la noche que toma a uno será tomado, el otro dejado y sienten miedo. Pero para nosotros, como novia de Cristo, que hemos creído en el Señor, nos debe llenar de gozo, de alegría. Porque ese abrir y cerrar de ojos que dice la Biblia, ese arrebatamiento, ese tomar de Jesús es lo que nos va a llevar a ver a Jesús cara a cara, lo que nos va a permitir ver a Dios. Por eso el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6 versículo 17, cuando habla de la armadura de Dios, dice en el versículo 17, utilicen la salvación como un casco protector. Es decir, el casco pues obviamente lo ponían aquí. ¿Y qué hay en esta área? El cerebro. Nosotros, la mente, nosotros tenemos que estar seguros de que vamos a ser llevados al cielo. Un verdadero cristiano está convencido y seguro de que Jesús va a venir por él. Porque, ¿qué pasa? La salvación no es solo para el perdón de pecados. No es solo para el que el Señor nos limpie, no solo es para el que el Señor nos lave. Esa es la primera parte del paquete de salvación. La segunda parte es que la salvación es el seguro de que un día vamos a estar en el cielo con Él. Por eso es que el enemigo siembra dudas, le encanta sembrar dudas en nuestra mente, nos llena de inseguridades. Entonces, ¿será que sí? ¿Será que soy suficientemente perfecto para Dios? ¿Será que alcanzaré la eternidad? Pero ¿cómo hago? Pues sencillamente lo hacemos mediante Cristo. La salvación se logra mediante Cristo. Y si un cristiano esperara a Jesús como espera el día de la boda, no cometería tantos errores ni se equivocara tanto.
El apóstol Pablo le preocupaba mucho este asunto de la preparación. Por eso insistía en que nosotros nos cuidáramos del pecado y de que nos enfriáramos espiritualmente, ¿no? Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es pecar y otra cosa es dejarnos enfriar. Desde la iglesia de Roma, cuando le escribe el libro de Romanos, hasta la iglesia de Tesalónica, pasando por Timoteo, Tito y Filemón, todo el tiempo Pablo les recordaba la importancia de cuidarse y mantenerse vivos. Si usted se lee las cartas paulinas, usted encuentra que todo el tiempo Pablo era: aléjense del pecado, aléjense, cuídense. Y yo revisaba las cartas paulinas y habían versículos que se parecían mucho, que eran recalcando el cuidado que tenemos que tener nosotros. Efesios capítulo 5, del verso 26 al 27, dice: Cristo se entregó a sí mismo por ella, la iglesia, para hacerla santa, y la purificó lavándola con agua por medio de la palabra. Lo hizo así a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e intachable. Muchos cristianos se preguntan de cuándo vienen y entonces empiezan a contar. Y entonces miran a Jerusalén y dicen: no, el templo todavía no está derribado, entonces todavía tengo tiempo de arrepentirme. O empieza a ver las señales y dicen: no, el Señor ya viene. Pero no nos preocupamos por prepararnos, porque del que el Señor viene, viene. El problema es que si nosotros nos vamos con Él, si nosotros alcanzamos a estar con Él. Incluso nos preocupamos más por la muerte. Ay, ¿cómo moriré? ¿Cómo voy a morir? En vez de preocuparnos si vamos a pasar la eternidad con el Señor. ¿De qué nos sirve saber el día si ni siquiera estamos preparados? Si ni siquiera sabemos si lleguemos o no lleguemos. A veces cuando la gente dice que el Señor venga, Señor, ven en tus nubes, Señor, ven. Muchos dicen: no, pero hermano, espérese. Todavía no. Pero esas son personas que tienen la fe de que si el Señor viene, verán al Salvador. Y si como cristianos no tenemos fe en nuestra salvación, en ser llevados al cielo con Cristo, tenemos un grave problema como cristianos. Porque todo lo que hacemos en la iglesia, todas las enseñanzas, todos los domingos, toda la homilética, toda la hermenéutica, todas las oraciones, todos los ayunos, todos los circuitos de oración, nos trabajan para llegar al cielo con Él. Nosotros muchas veces tenemos más fe en los milagros y en las señales. Y oramos y le ponemos fe a los milagros, pero no le ponemos fe a nuestra eternidad. No trabajamos en nuestra eternidad. Y Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Dios premia a los que tienen fe en Él, una fe completa. Y muchos hoy en día, estudiaba con mis papás, muchos hoy en día no creen en el arrebatamiento, no creen que vamos a ser llevados. Y sencillamente nosotros no podemos participar de algo en lo que no creemos, porque para nosotros no existe. Si ellos no creen que van a ser arrebatados, sencillamente no lo van a hacer, porque no creen en eso, no le tienen fe. Y otros pues le tienen miedo a ese momento por la muerte. Pero los cristianos, los que hemos confiado en el Señor, no debemos tenerle miedo a la muerte, porque toda nuestra vida cristiana, todo lo que hemos transitado con Jesús, ha sido una preparación para ver a Jesús.
No podemos tenerle miedo a la muerte porque eso es lo que nos va a llevar a ver a Jesús. Y eso nos tiene que llenar de alegría, de gozo, y no como de angustia, de miedo, tristeza, y qué pasará, porque muchas veces nosotros pensamos, y los que se quedan aquí, hermano, mientras usted salve su alma, Dios se encarga del resto. Dios se encarga del resto. Un cristiano debería esperar, esta frase me la compartí con un amigo, y le dije, un cristiano debe esperar el arrebatamiento, así como espera el sueldo a fin de mes, seguro de que llega. El sueldo llega porque llega. Así va a ser el arrebatamiento. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero de que llega, llega. Sin un fin en este mundo, no habría una eternidad. Si no existiera la eternidad, Jesús no hubiera venido a morir y no hubiera resucitado. No hubiera venido a la tierra. La Biblia empieza y termina con eternidad. Desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén. Todo es eternidad. Y eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Y por qué nos da miedo el arrebatamiento? Hoy traigo dos cosas, pueden ser un montón, pero hoy traigo dos. Y la primera, y la más, se podría decir evidente, es que no estamos listos. Y el problema no es que estén listos, es que hay cristianos que no se preocupan por prepararse, por estar listos. Piensan que a último momento van a tener esos 5 segundos de misericordia, pero hay muchas veces no pasa. Hay muchas veces que no alcanzan. Dice Gálatas 5, 19 al 21. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, primer paquete. Segundo paquete, idolatría y brujería. Tercer paquete, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias. Ese está más largo, es el cuarto paquete. Borracheras y orgías, quinto, y otras parecidas. Añádale ahí lo que quiera. Les advierto ahora, dijo Pablo, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muchos creen, hoy hay una nueva moda en las iglesias actuales y modernas, y es que aplican el de el Señor ama al pecador, ¿no? Y se quedan ahí. Y uno es, sí, claro, por supuesto, el Señor ama al pecador, pero no ama tu pecado, y no te va a dejar igual de cómo llegaste a la iglesia. Eso nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar. Tú no puedes hacer lo que quieras y pretender entrar al cielo. Así no funciona. Dios quiere que nos apartemos del pecado y nos preparemos como esa novia. Una novia no llega con su vestido manchado, no llega con el vestido arrugado, con el velo roto, ¿no? Con el maquillaje corrido. No, las novias que yo he conocido se han preparado demasiado bien y con muchísimo tiempo. Así tenemos que hacerlo nosotros, prepararnos. ¿Qué cosas, qué pecado, qué manchan nuestro vestido para el Señor nos está ensuciando? Y Dios quiere que caminemos en santidad porque ese es el camino a la eternidad. Hebreos, hoy la predicación va a estar en Hebreos. Capítulo 12, verso 14, dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La santidad no es algo que nosotros logremos en nuestras propias fuerzas, es algo que hacemos a través de Cristo. Una persona no puede ser santa por sus obras, por lo que hace. Es santa porque confía en Cristo y camina mirando a Cristo.
Y así nosotros debemos hacerlo. A medida que uno se relaciona con Cristo, a medida que nos relacionamos con Cristo, nosotros vamos aprendiendo qué le gusta y qué no de nosotros. Y Él nos va mostrando, o sea, porque el Señor, la Biblia dice que Dios habla de una u otra forma, pero que Él habla, de que habla, habla. Y a medida que nos relacionamos con Dios, Él nos va mostrando cuáles son esas cosas que no le gusta y que hay que cambiar. Él las va mostrando. Y eso es santidad. Quitar todo lo que no permite la relación con Dios. Romanos 6:22 dice: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Primero, nosotros somos libres de pecado, dejamos el pecado atrás. ¿Y cómo nos mantenemos en esa libertad? Haciendo servicio a Dios, manteniendo la relación con Dios. Y a medida que nosotros nos relacionamos con Dios, caminamos con Jesús, tenemos nuestra vida en Jesús, vamos caminando en santidad. Y esto es un trabajo de todos los días, todos los días. Todos los días tratando de seguir a Jesús. No es eso de que yo llego, yo cuando estaba pequeña, yo creía, yo me bauticé muy pequeña, y cuando, más pequeña de lo que soy, y cuando me bauticé, yo creía que yo descendía a las aguas, salía y ya todo mi pecado y yo no iba a volver a equivocarme y ya, y para el cielo enseguida. Con el tiempo me di cuenta que no era así, que no era tan así, que me tocaba trabajar, que me tocaba mirar, que me tocaba relacionarme, que me tocaba analizar, que a mis papás les tocaba corregirme, porque es un trabajo de todos los días. Por eso Pablo lo llama carrera, porque yo no sé si ustedes han visto las carreras, ¿no? Normalmente, a veces muchos se quedan a la mitad y no cruzan la meta, porque se cansan. Porque es un trabajo constante de todo el tiempo. Segundo punto de por qué a veces nos da miedo el arrebatamiento, la eternidad, el estar con Cristo, es porque estamos muy acostumbrados a la vida en la tierra, pero demasiado acostumbrados a estar aquí. Muchas veces nosotros, a mí me ha pasado, que caminamos tanto en lo terrenal y empezamos a tener tanto éxito en lo terrenal que se nos olvida el cielo, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar y me empezó a ir bien en mi trabajo, en los trabajos, en el primer trabajo que tuve a mí me iba bien, trabajaba bien, el pago era puntual, gracias a Dios. Tenía buena compañía, buenas amistades, pero empecé a caminar tanto aquí que perdí el enfoque del cielo. Y entonces cuando venía a orar, ya no sentía lo mismo. O me quedaba dormida. ¿A cuánto les ha pasado? No soy la única, yo sé que no soy la única que se ha quedado dormida orando, yo lo sé. O cuando venía a las vigilias me daba sueño muy temprano. O sea, tipo 9 de la noche, 10 de la noche yo estaba bostezando. ¿Por qué? Porque yo estaba caminando más en lo terrenal que en lo espiritual. Y Jesús en Juan 15 le dice a sus discípulos, mientras le abre su corazón, ustedes saben que a mí me encanta el libro de Juan, y cuando Jesús le está abriendo el corazón, les dice, ustedes están aquí, pero ustedes no pertenecen a este mundo. Ustedes caminan, comen, duermen, trabajan aquí, pero ustedes no son de aquí. Y uno de los mayores retos de un verdadero cristiano es caminar en el mundo sin contaminarse y sin perder de vista la eternidad. Porque para ser buenos, pues, montón, pero ¿quiénes alcanzan la eternidad?
Nosotros tenemos, tenemos el atenuante de que caminamos aquí y tenemos que hacerlo bien, porque Dios nos está esperando en el cielo. Por eso, todo lo que hagamos y cada decisión que tomemos tiene que acercarnos a la eternidad. Todas las decisiones, todo lo que miremos, todo lo que hagamos, todo lo que trabajemos, tiene que ser un granito para la eternidad, aunque sea pequeño. Eso le dijo Pablo a la iglesia de Filipo, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo cuando era pequeña yo ni entendía ese versículo. Mi papá me decía cualquier exégesis y cogía plastilina y yo ni por ahí entendía el versículo. Pero ahora que ya trabajo, que ya tengo mis propias responsabilidades, ¿no? Me doy cuenta de qué era lo que Pablo intentaba decir. Lo que él quería decir era que todo lo que hacía aquí en la tierra era una ofrenda para Dios, pero que si él moría, igualmente él iba a ver a Dios. Entonces, todo lo que hiciera, cualquiera de las dos cosas que pasara, Pablo sabía que eran para Dios. Y el mayor propósito de un verdadero cristiano es ver a Dios en la eternidad. Eso es por lo que estamos trabajando todos, por llegar a la eternidad. Todos trabajamos por eso. Y de nada sirve una vida llena de comodidades, de carros, cama, comida, motos, viajes, de lo que usted se imagine. Imagínese cualquier comodidad suya que usted diga, no, esta es. Si al final nuestra alma se pierde. Porque no crea que a nosotros nos van a enterrar con los lujos. Eso no va a pasar. La Biblia dice que polvo somos y en polvo nos convertiremos. En el libro de Eclesiastés. De nada nos vale, mejor dicho, tener el último celular, la última camioneta, la TXL, si al final nuestra alma se pierde. Eso no sirve de nada. Por eso es que el enemigo es experto trayendo distractores. La primera parte les hablaba del pecado, de esas decisiones que uno toma y uno se equivoca. Pero el enemigo pone distractores en nuestras vidas para adormecernos, lo que muchos llaman el espíritu de estupor, y va apagando los sentidos espirituales hasta que uno ya no siente nada, no hay nada. ¿Y por medio de qué lo hace? Entretenimiento, mucho trabajo, incluso el hogar, y muchas veces cuando las iglesias pierden el enfoque, la misma iglesia lo va pagando a uno. ¿Y cómo caminamos en un mundo secular sin perder de vista lo eterno, sin apagarnos espiritualmente? Colosenses capítulo 3, versículo 23. Un versículo muy conocido. Y dice, hagan lo que hagan, háganlo bien, como si en vez de estar trabajando para amos terrenales, estuvieran trabajando para el Señor. Cuando nosotros entendemos que tenemos a Dios como un superior, por ejemplo, mi jefe inmediato en estos momentos es mi papá, ¿cierto? Pero yo sé que encima de mi papá está Dios. Y yo, si bien yo respondo ante Él, yo tengo también que responder ante Dios. Y como yo sé que tengo que responder ante Dios, tengo que portar y dar lo mejor. Si voy a adorar aquí arriba, tengo que darle lo mejor en espíritu y en verdad. Amén. Si nosotros estamos trabajando en oficina, no sé, si usted es empresario con sus socios,
usted tiene que dar lo mejor porque Dios lo está viendo. Y cuando nosotros entendemos que tenemos a Dios como superior, empezamos a hacer primero las cosas con excelencia y segundo, cuidamos lo que hacemos, cuidamos nuestro testimonio. Porque es Dios quien nos está mirando. He estado leyendo un libro que se llama Locos por Jesús, sobre la historia de los mártires desde la época de los apóstoles. Ese libro narra cómo los apóstoles fueron martirizados y de ahí en adelante cada creyente que ha muerto. Ha pasado toda la historia, pero hubo una historia que me impactó mucho, que fue en Inglaterra, en el año 1857. Perdón, en Rusia. Y resulta que la gente, cuando usted lee ese libro, las torturas eran horribles e inhumanas. O sea, ustedes no se alcanzan a imaginar. Los nazis eran una cosa, era nada comparada con lo que hacían los rusos. Y dice que una de las historias en Rusia, un hombre se convierte y a los días de haberse convertido, la Unión Soviética, los guardias, la policía secreta lo captura y le dice: ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Listo, se lo lleva y lo encierra junto con otros. A ese hombre lo lograron capturar 3 o 4 veces, la policía secreta, y dice que las torturas eran fuertísimas, que había noches que ellos no podían dormir, los mantenían parados, con frío, sin un abrigo, y no podían ni agacharse ni tocar las paredes porque todo estaba frío y la única manera de mantenerse calientes era pegar la cabeza contra la pared de pie. Y al día siguiente los ponían a hacer trabajos forzados. Y este hombre le dice a sus compañeros, mientras están encerrados, les dice: los comunistas son expertos en torturarnos. Y les dije a mis compañeros, nos vimos los unos a los otros y dijimos: los comunistas nos castigan bien, debemos hacer nuestro trabajo bien también, vamos a cantar bien entonces. Y cada vez que a ellos los torturaban, ellos elevaban cánticos, pero cantaban con todas sus fuerzas, dice él, porque él decía: el Señor me está mirando. Y yo sé que si yo muero aquí encerrado, yo lo voy a ver a Él. Pero si yo vivo, la gente que está a mi alrededor va a conocer que existe un Dios. Y estos hombres, los de este libro, soportaron todas las torturas y morían de una sola pieza, porque sabían a quién estaban viendo y con quién estaban caminando. Nosotros, iglesia, debemos hacer lo mismo: dar excelencia, dar santidad, dar buen testimonio, trabajar para que un día nosotros podamos ver a Jesús. Ese era el fin. Cuando yo leía las historias de esos hombres y les preguntaban: ¿ustedes no tienen miedo? Nosotros los vamos a quemar, vamos a incendiar la hoguera. Ellos decían: no me importa, yo voy a ver a Jesús, yo me voy a encontrar con mi Rey. Puedes matarme, puedes torturarme, yo lo voy a ver a Él. ¿Por qué? Porque ellos sabían para dónde iba. Ellos sabían en quién había creído. Y nosotros debemos tener presente que todo lo que hagamos aquí va a influir en el cielo. Iglesia, como dijo Pablo, nuestra ciudadanía no es de esta tierra. No podemos acostumbrarnos a vivir aquí. Filipenses 3, capítulo 20, dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo. ¿Con mucho qué? Que Él regrese como nuestro Salvador. Nosotros caminamos aquí, pues porque vivimos aquí, no tenemos de otra. Pero llevamos la eternidad
sembrada en nuestro corazón. Y nosotros, aunque caminemos con Él, debemos anhelar y esperar ese momento. Sea que Él venga, como dice la Biblia, o que nosotros vayamos a Él. Por eso debemos prepararnos para nuestro novio. Imagínese ese momento, ¿cómo se prepararía usted para su matrimonio? ¿O cómo se volvería a preparar usted para su matrimonio? ¿Qué cambiaría usted del día de su boda? Y ahora imagínese usted casándose con Jesús. Es momento, iglesia, y con esto voy a ir cerrando, de que revisemos nuestras vidas. ¿Qué necesitamos corregir? ¿Qué necesitamos cambiar? Si tenemos que reenfocar nuestra mirada, porque tal vez nosotros estamos muy acá, pero lejos del cielo. O si estamos, como dice mi madre, tenemos zorras pequeñas en nuestra vida. Hace muchos años, un familiar de nosotros falleció. Fue el golpe más fuerte, creo yo, que hemos recibido como familia. Y este familiar hace años atrás se le había muerto primero el papá y él había quedado con la madre y con las hermanas. Y cuando fallece nosotros nunca, pues yo no entendía, yo estaba pequeña y yo no entendía. ¿Por qué? No lo entendíamos. Hasta que un día me puse a pensar en esas conversaciones que uno tiene de niño con los primos, con la familia. Y recuerdo una vez sentado al frente de la casa de mi abuela, que él nos pregunta, no recuerdo con quién estaba yo, pero estábamos varios ahí, y él pregunta, ¿dónde está mi papá? Y nosotros le decimos, está en el cielo, con Dios, con papá Dios, le decían. Y él decía, yo quiero estar en el cielo, porque allá está mi papá con Dios. Y yo no lo entendía en el momento, y a mí me dolía, aún me duele. Pero después entendí que él sí logró entrar, que él sí está allá con Dios, y que a mí me toca trabajar aquí en la tierra para lograr alcanzar la eternidad, y si Dios quiere, volverlo a ver a él. Pero es un trabajo de todos los días. Él ya llegó, falto yo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Otra versión dice, fijemos nuestra mirada en Cristo, en quien la fe empieza y termina. El Señor no solo vino a la tierra, como les dije, para limpiarnos de nuestro pecado. Ese fue el inicio. Pero Hebreos nos está diciendo, hay una culminación de nuestra fe. Y esa culminación es en la eternidad. Nuestra fe empieza y culmina en Jesús en la eternidad. Porque nuestra esperanza, iglesia, es que un día seremos arrebatados en las nubes para estar una eternidad con nuestro Salvador. Y eso es lo más hermoso que un cristiano puede llegar a vivir. Ver a Jesús en el cielo y que Él nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Los invito a que se pongan de pie. Y allí donde está, quiero que usted incline su rostro y se haga una pregunta introspectiva que tal vez muchas veces la ha escuchado o la ha pensado. Si el Señor viniera hoy, ¿entraríamos a ese gozo? ¿Entraríamos a esa eternidad? Si el Señor viniera hoy por nosotros, o nosotros fuésemos a Él, ¿entraríamos al cielo
a ver a Dios y ver a todas esas personas que un día llegaron primero que nosotros. Pensemos en todas esas cosas que necesitamos limpiar, que necesitamos quitar. Si hay pecado en nuestras vidas, debemos arrepentirnos y trabajar en Cristo. Si nos hemos enfriado, debemos volver a avivar el fuego, como le dijo Pablo a Timoteo: aviva el don de Dios. Porque esto no es el primero que llegue, es el que persevera y alcanza. Señor, te pedimos en esta mañana que seas tú revelando a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, todo aquello que nos estorba en la carrera de la eternidad, todo aquello que no nos ha permitido llegar, todo aquello que estorba, que bloquea, que daña nuestro caminar contigo. Señor, entendemos que la salvación no es para vivir solamente aquí en la tierra, no es solamente para que nos digan: él es cristiano, qué bello testimonio. No, la salvación es el seguro para yo un día verte a los ojos y abrazarte, porque estamos seguros en quién hemos creído, estamos seguros en quién hemos puesto nuestra fe. Y nuestra fe no es una fe de muerte, nuestra fe es una fe en la vida eterna. Y nosotros creemos que un día tú vendrás en las nubes con tu gloria y con tu majestad, y nos vas a llamar, nos vas a levantar, Señor, como tu novia preciosa, para llevarnos una eternidad a estar contigo. Por eso hemos trabajado, por eso vivimos, por eso venimos a la iglesia, por eso doblamos rodillas en las noches y en las madrugadas, por eso vigilamos, adoramos y cantamos, porque tenemos la esperanza, Señor, que un día tú vendrás por nosotros, que un día tú vendrás con nosotros para tenernos en la eternidad. Señor, te pedimos que nos des las fuerzas en Jesús para trabajar. Señor Jesucristo, ayúdanos a caminar en esa santidad, a que podamos caminar contigo, que nos reveles cuando nos equivoquemos, que nos avives y nos lleves otra vez al primer amor cuando sea necesario. Que te empecemos a ver, Señor, en cada cosa que hacemos. Queremos trabajar para llegar al cielo. Esa es nuestra meta final. No hay nada más, Señor. No son las riquezas, no son las comodidades, no es el dinero, Señor. No son las cosas materiales. Nosotros vamos detrás del cielo, detrás de la eternidad. Nosotros un día queremos verte y ver tu belleza. Queremos verte, porque la Biblia dice que tú eres hermoso, que tú eres precioso y que no hay nadie más hermoso, divino que tú. Mis ojos quieren ver esa belleza. Mis ojos quieren verte, Señor. Quiero abrazarte y hacerte tantas preguntas. Y también quiero verme con esas personas que ganaron la carrera, que nos están esperando allá en el cielo. Señor, te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones. Y haznos entender que hay esperanza en la eternidad, que hay esperanza en medio de ese abrir y cerrar de ojos. En el nombre de Jesús. Amén.